¿Qué tan grande es realmente Terence Crawford? ¿Y de verdad existe tanta diferencia de tamaño entre él y Canelo Álvarez? Esa es la discusión que está encendiendo las redes. Y no es cualquier tema, es la antesala de un combate que muchos ven como histórico. La pregunta no es caprichosa, si el peso define la pelea, estamos hablando de un factor decisivo. Pero ¿qué clase de guerra se avecina? Algunos aseguran que la diferencia física entre ambos no es tan bestial como parece. Otros, con más veneno, dicen que Crawford es un abusador de peso, un tipo que baja tanto que parece un semipesado peleando contra plumas. ¿Es cierto? ¿Está Bud más cerca de Canelo en tamaño de lo que imaginamos? En este video me metí hasta el fondo en los números, las estadísticas y la historia de Crawford, no solo para entender cuánto mide y cuánto pesa, sino para desmenuzar con precisión qué tanto se va a notar la diferencia cuando suene la campana. Prepárate, porque esto no es una simple comparación de estatura, toca examinar a Bud Crawford. Jamás lo he visto en persona, pero entre lo que se dice y lo que se oculta, ya era hora de ponerle orden a los rumores. Muchos afirman que ya no es un welter chico, que en realidad no está tan lejos de Canelo como aparenta, y si el pequeño termina siendo el más fuerte. Así que decidí desmenuzar su trayectoria en cada división, desde sus tiempos en peso ligero hasta su evolución en las 154 libras, porque claro, uno ve que empezó en 135 W y piensa, Canelo arrancó en 154, esto no es justo, pero espera. Crawford en su debut en 135 libras, cuando enfrentó a Gamboa, pesó 134,34 en la báscula y subió al ring con 152 libras. Eso no es subir, es transformarse en otro ser humano. Eso fue hace más de una década, cuando tenía 26 años. Hoy, con 37, no ha encogido, al contrario. Y aunque es impresionante que lograra reducirse a 135 y fíbula, la verdad es que ese peso no era sostenible. Se veía extremadamente delgado, un físico cincelado pero forzado. Muchos atletas, para competir en divisiones menores, sacrifican músculo y energía. Y claro, ese tipo de recortes alimenta la acusación de weight bully. Nunca lo pensé así. Siempre vi a Crawford como un welter natural, pero revisando estos datos, empiezo a cuestionarme todo. ¿Nos vendieron la imagen de un underdog que en realidad era el lobo disfrazado de cordero? Vamos a la siguiente parada, las 140 libras. Aquí, Crawford fue amo y señor, indiscutido. En su pelea contra Víctor Postol, pesó 140 lepetelos para el pesaje, pero HBO reveló que esa noche, ya rehidratado, subió con 157 libras encima. 17 libras más en solo unas horas. Eso no es rehidratación, es magia negra del boxeo. Así que decidí desmenuzar su trayectoria en cada división, desde sus tiempos en peso ligero hasta su evolución en las 154 libras, porque claro, uno ve que empezó en 135 libras y piensa, Canelo arrancó en 154, esto no es justo. Pero espera, Crawford, en su debut en 135 libras, cuando enfrentó a Gamboa, pesó 134 y 3/4 en la báscula y subió al ring con 152 libras. Eso no es subir, es transformarse en otro ser humano. Eso fue hace más de una década, cuando tenía 26 años. Hoy, con 37, no ha encogido, al contrario. Y aunque es impresionante que lograra reducirse a 135 libras, la verdad es que ese peso no era sostenible. Se veía extremadamente delgado, un físico cincelado pero forzado. Muchos atletas, para competir en divisiones menores, sacrifican músculo y energía. Y claro, ese tipo de recortes alimenta la acusación de weight bully. Nunca lo pensé así. Siempre vi a Crawford como un welter natural, pero revisando estos datos, empiezo a cuestionarme todo. ¿Nos vendieron la imagen de un underdog que en realidad era el lobo disfrazado de cordero? Vamos a la siguiente parada, las 140 libras. Aquí, Crawford fue amo y señor, indiscutido. En su pelea contra Víctor Postol pesó 140 libras para el pesaje, pero HBO reveló que esa noche, ya rehidratado, subió con 157 libras encima. 17 libras más en solo unas horas. Eso no es rehidratación, es magia negra del boxeo. Ese número lo pone peligrosamente cerca del peso medio, sin estar clasificado como tal. Si en ese entonces ya llegaba al ring con casi 160 libras, ¿no? ¿De cuánto estamos hablando ahora que ha subido de categoría? Algunos boxeadores logran cortar más de 20 libras para dar el peso. Lo normal es que su peso real esté entre 10 y 15 libras por encima del límite. Pero en el caso de Crawford,
Todo indica que caminaba por la vida con cerca de 170 libras fuera de campamento. Durante esta investigación, incluso me topé con un dato inesperado en los foros de BoxRec. Sí, tienen foros. En julio de 2016, alguien subió una foto donde Crawford aparecía pesando 177 libras, y eso coincide con los reportes de sus rehidrataciones extremas. 157 libras en el ring, partiendo desde un peso registrado de 140 libras. 177 libras en temporada baja, ¿y aún lo llaman chiquito? No manchen. Esto pone todo en otra perspectiva. Tal vez no sea un semipesado natural, pero no es ajeno a ese rango. Por eso, cuando se habla de que Canelo podría estar en las 180 a 182 libras para el día de la pelea, ya no parece una brecha tan brutal como se pensaba. La clave está en entender qué tanto peso puede cargar un cuerpo sin perder rendimiento, porque no se trata de llenar el tanque, sino de que el motor no explote. Y ahí es donde se juega la verdadera guerra, no en la balanza, sino en la eficiencia del cuerpo bajo presión. Así que, ¿es Terence Crawford tan pequeño como nos lo vendieron? ¿O estamos frente a un peleador que domina el arte de disfrazar su tamaño? Este video busca responder eso sin humo ni fanatismos, solo datos. Así que quédate hasta el final porque voy a darte una conclusión que, te lo aseguro, va a incomodar a más de uno. Y antes de continuar, deja tu comentario. ¿Crees que el tamaño va a definir este combate? ¿Es Crawford un peso artificialmente pequeño o un verdadero coloso disfrazado? Suscríbete si aún no lo has hecho. Aquí analizamos con lupa, sin filias ni fobias. Porque en el boxeo, como en la vida, el tamaño importa, pero no siempre como crees. Cerca de esa etapa en su carrera, Terence Crawford compartió una foto que muchos siguen debatiendo hasta hoy. Ahí aparece, supuestamente, sobre una báscula marcando 177 libras. Sí, 177. Y sí, encontré esa imagen. Está en pantalla. ¿Es real? Aparentemente sí. Es él, probablemente, pero, ojo, no se ve su rostro, solo las piernas y los números digitales. ¿Y si nos la están jugando? Podría ser él o podría ser un montaje. Incluso podría ser alguien más posando mientras Crawford toma la foto. Suena exagerado, pero en este juego psicológico todo vale. Mostrarte más grande de lo que eres puede funcionar como amenaza mental antes de subir al ring. De todos modos, vamos a asumir que la imagen es legítima, porque si lo es, entonces tenemos a un hombre que peleaba en 140 libras, caminando por la vida con casi 180 encima, un corte de 37 libras. 37, eso no es un corte de peso, es una mutilación. Pasamos al siguiente nivel, cuando Crawford subió a peso welter, 147 libras. En la pelea contra Jeff Horn, se reportó que el día del combate pesó 155 libras. Curiosamente, 2 libras menos que lo que pesó en el ring contra Postol en superligero. Raro, bastante. Hay quienes piensan que la cifra varió. Y según otro foro, en su pelea contra David Avanesian, Crawford habría llegado casi a las 170 libras. 170 en welter. Si eso es cierto, estamos hablando de una anomalía física. Pero cuidado, esa cifra salió de un fan en un foro, no hay pruebas oficiales. Aún así, hay que considerar una cosa, entre la pelea con Horn y la de Avanesian pasaron 4 años. Y según Keith Thurman, Crawford ha estado subiendo de forma controlada, poco a poco, le encanta el gimnasio, se la pasa levantando pesas, así que tal vez, al llegar a las 147, aún era un tipo que venía de 140 y simplemente fue creciendo. Vamos a los datos verificados. Forbes.com reportó el peso de Crawford cuando peleó en Super Welter contra Israel Madrimov. El límite es 154 libras. Hizo el peso sin problema, pero al momento de pelear ya había subido a 169.8 libras. O sea, una ganancia de 16.4 libras. Y lo más sorprendente, estaba más pesado que Madrimov esa noche. Crawford, el pequeño, entrando al ring más grande que su rival natural en esa categoría. Y entonces, otra vez, se asoma esa palabra maldita, abusador de peso. Siempre me resistí a llamarlo así. ¿Por qué? Porque cuando uno piensa en un abusador de peso, imagina a alguien tosco, que impone con fuerza bruta, pero Crawford no entra con mazos, entra con cálculo, es un boxeador cerebral, preciso, técnico. Aún así, los números no mienten, el tipo se deshidrata brutalmente, recorta músculo y probablemente por eso solo pelea una vez al año,
Porque sí, parte del peso es grasa, pero no está pasado, aún se ve definido incluso fuera de campamento, aunque claro, no hay muchas fotos suyas sin camiseta en esa etapa, lo que dificulta saber con exactitud su composición corporal. Pero el hecho es este, subió al ring con casi 170 libras en Super Welter, y eso es gigantesco. Delgado en la báscula, tanque blindado en la pelea. Ahora, vamos al presente. El 9 de febrero de 2025, Crawford subió una historia en Instagram. Aparecía sobre una báscula digital. La cifra, 186 libras. Sí, leíste bien, 186. ¿186 libras? ¿Estás loco, bot? Esa cifra equivale a más de 84 kilogramos. Para un tipo que ha peleado en 135, es simplemente escandaloso. He intentado encontrar imágenes de él en ese estado, pero no hay nada claro. Sin embargo, no se le ve inflado, no se ve fuera de forma, solo más voluminoso. En una entrevista con Piers Morgan, le preguntaron cuánto pesaba. Respondió, 155 libras. Y uno solo puede reírse. ¿155? Por favor, cortar 31 libras en 4 meses así nomás no tiene sentido. Claramente estaba bromeando, igual que cuando dijo que iba a ganar solo 10 millones por la pelea contra Canelo. Ahora, si peleará contra Canelo en 168 libras, eso implica que debe recortar unas 18 libras desde ese peso de 186. No es algo extremo, pero tampoco es liviano. Así que, la gran pregunta, ¿desde cuánto va a recortar para dar el límite? Con base en lo que sabemos, podríamos asumir que si en peleas previas llegó a 170 el día del combate, ahora, subiendo al límite de 168, tal vez su recorte sea menor. Podría estar bajando desde 175 libras, un ajuste de solo 7 u 8 libras. Y eso lo pondría peligrosamente fresco y fuerte para enfrentar a Canelo. ¿Y qué hay del mexicano? Canelo ha declarado que su peso natural ronda entre 180 y 185 libras. Él pelea en 168, así que su recorte suele ser de entre 12 y 17 libras. La diferencia es que ese peso es su forma en forma. No es un peso inflado de vacaciones, es su cuerpo listo para pelear. Eso nos dice algo importante. Canelo no cambia tanto. Crawford sí, el tapatío está donde debe estar. Crawford, en cambio, se transforma drásticamente. Por eso sus fluctuaciones son tan dramáticas. Y para cerrar, según Boxing Scene, después de su pelea con Caleb Plant, Canelo pesaba alrededor de 180 libras. O sea, casi lo mismo que Crawford caminando por el gimnasio. ¿Todavía crees que este es un duelo entre un peso medio y un ligero? Ahora sí, entremos al terreno más jugoso. Se dice que Crawford sigue en forma incluso cuando no está en campamento, pero también han circulado rumores salvajes que ha llegado a subir hasta las 200 libras. ¿200? ¿Estás hablando en serio o es una broma de gimnasio? Personalmente, no encontré ninguna evidencia concreta que confirme ese número. Lo más cercano son anécdotas, como la de Amir Khan. Cuando enfrentó a Canelo, en el peso pactado de 155 libras, Khan aseguró que el mexicano subió al ring pesando entre 180 y 190 libras. Claro, un solo golpe le bastó a Canelo para tumbar a Amir Khan. Pongamos las cartas sobre la mesa, 190 suena exagerado, pero 180, eso sí cuadra. Tiene sentido si entendemos que Canelo, igual que Crawford, ha ido reduciendo la cantidad de peso que corta. Al inicio de su carrera cortaba mucho más. Ahora ya no, simplemente sube al ring con más masa natural, cada año unas libras más, hasta convertirse en un supermediano sólido. Cuando enfrentó a Bivol, el propio Canelo confirmó que su peso habitual estaba entre 180 y 182 libras. Para ese combate, marcó 175 libras. O sea, casi no hizo corte, lo dijo él mismo. ¿Por qué? Porque sabía que Bivol podía bajar a 168. El riesgo estaba calculado, no va a estar tan grande como parece. Así que, ¿dónde nos deja esto? Mi estimación es la siguiente. Crawford pesa cerca de 170 libras en el ring cuando pelea en 154. Canelo suele estar alrededor de 180 libras cuando pelea en 168. Eso nos da una diferencia de aproximadamente 10 libras. Y aquí no hay forma de maquillarlo. En boxeo, 10 libras son una eternidad. Eso es prácticamente brincar de peso welter a peso mediano. Y no cualquiera lo hace sin pagar factura. Ahora, a quienes digan, pero Crawford pesó 186 libras en la báscula del gimnasio, hay que aclarar.
Eso fue fuera de campamento justo antes de empezar la preparación. Esa cifra incluye todo: masa extra, agua, comida y hasta ropa, probablemente. En combate no llegará a ese número. Lo mismo aplica para Canelo. Cuando está listo, cuando ha pasado por campamento y está a punto de subir al ring, su cuerpo está afinado para rendir, no para pesar más. Entonces repitamos: Crawford probablemente subirá con 170 libras en supermediano, Canelo con 180. Eso es una diferencia real. Sería absurdo decir que no importa. Ahora, si esos 186 de Crawford fueron parte de un proceso planificado de volumen, puede que esté recortando desde 175. Eso lo dejaría con una ganancia de peso de unas 7 libras para esta pelea. ¿Eso lo haría más fuerte o más lento? He ahí el dilema. Y esa es la gran incógnita, porque meterle más masa al cuerpo no siempre es sinónimo de poder. Perderá velocidad, mantendrá su movilidad, subirá su pegada. Manny Pacquiao lo hizo y lo hizo bien. Subió varias divisiones y su poder se mantuvo. Pero Pacquiao era un fenómeno, una anomalía genética, y Crawford, o Alexander Usyk es otro ejemplo. En los pesos pesados todavía tiene el poder suficiente para hacer daño, porque su boxeo es tan técnico que no necesita noquear con cada golpe. Al final, lo que vemos es que la diferencia natural entre Canelo y Crawford equivale a más o menos una división y media. No son dos divisiones completas, pero sí hay una brecha importante. Y aunque la diferencia no es tan brutal como algunos gritan, tampoco es poca cosa. Crawford no va a enfrentar a un gigante, pero tampoco a un tipo de su talla. Y ahora pensemos en esto: Canelo ha estado enfrentando a hombres mucho más grandes que él desde hace años. Es parte de su ADN profesional. La diferencia es que ahora peleará con un tipo más chico, sí, pero quizás más talentoso. Y eso, señores, cambia todo el panorama. Crawford, aunque más pequeño, tiene una habilidad que lo hace 10 veces más peligroso. En términos técnicos, probablemente sea el oponente más talentoso que Canelo ha enfrentado desde Dimitri Bivol. Billy Joe Saunders tenía lo suyo: buena movilidad, mucha cintura, pero no tiene la lectura ni la sincronización de Crawford. Tal vez se mueva mejor, pero no golpea igual. No conecta con la misma intención, y eso pesa. Y si alguien aún cree que Crawford no pega fuerte, solo recuerden la exhibición ante Israil Madrimov. Muchos se burlaban de su pegada, y después se quedaron sin palabras. A pesar de que Israel tiene grandes piernas y movilidad, no pudo evitar el castigo. Crawford no solo piensa, también castiga. Aquí podríamos empezar a comparar con Floyd Mayweather, Gennady Golovkin o hasta el propio Billy Joe Saunders, ¿no? Pero son animales completamente diferentes, estilos únicos. Canelo los ha enfrentado a todos, pero Crawford es otra clase de rompecabezas. Y para cerrar esto, estamos a unos meses del combate. Ya no creo que Terence Bud Crawford esté subiendo masa muscular, ya debió estabilizar, pero sí creo que añadirá unas 5 libras respecto a lo que normalmente rehidrata. Por eso, insisto, Crawford podría subir al ring con 175 libras, Canelo estaría cerca de 180 libras. Eso deja una diferencia de 5 libras reales, y 5 libras en boxeo son milímetros entre gloria y derrota. Ahora sí, la pregunta que vale millones: ¿podrá el talento de Crawford derribar el muro de músculo de Canelo? Déjame tu opinión. ¿Crees que fallé en mis cálculos? ¿Olvidé algún detalle clave? ¿Quién crees que se impone en el ring, el tamaño o la técnica? Si te gustó este video, ya sabes, rompe ese botón de me gusta, suscríbete si quieres más contenido con análisis reales, sin humo, sin teatro, y como siempre, nos vemos en el próximo asalto.